jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Bueno, a comenzar la unidad 2, que permitir ya desarrollar algunos ejercicios interesantes y se ve lo que es las corrientes eléctricas. Bueno, entonces, como introducción, se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica de un material conductor debido a los electrones que orbitan en el núcleo de los átomos que componen el conductor. Analizaremos y estudiaremos lo que es la fuerza electromotriz, la caída de potencial, la intensidad de corriente, la resistencia eléctrica y la ley de movimiento para entender el comportamiento de la fuerza y de la parte eléctrica y la resistencia de conductores. Primero vamos a analizar la electricidad. ¿Dónde está la electricidad? ¿Dónde la vemos? ¿Y cómo se genera? Entonces, para esto tenemos que nuestra civilización depende de la electricidad para todo. Felizmente, ayer tuve una reunión con el vicerrector donde se cortó la energía eléctrica en uno de la universidad y no podían invitar café porque no había agua caliente y no podían proyectar porque no había electricidad para el proyecto. Entonces la reunión se postergó por más de hora y media. Entonces la electricidad depende, nuestra civilización depende. En invierno son muy pocas las personas que se bañan con agua fría. Si no hay electricidad, no hay como que tienen gas, ¿no? Pero el calefón también, si no está conectado a un sistema eléctrico, no funciona. Entonces, algo de la vida cotidiana y no me imagino, sería muy complicado. Ya no tendríamos mucha. Entonces, la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos que se producen cuando existe movimiento de los electrones, de los átomos, que forman cualquier tipo de materia. Fenómenos físicos pueden ser luz a través de un foco, calor a través de una estufa, un radiador eléctrico, o movimiento, la electricidad en movimiento. La electricidad se ha estudiado durante la antigüedad, pero el científico comenzó en el 17 y 18. Pero a finales del siglo XIX los ingenieros lograron aprovecharla para uso industrial. La expansión eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna. La electricidad era luz mediante focos, objetos lumínicos, calor aprovechando los efectos de Joule, el trabajo, movimiento mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, señales electrónicos compuestos de circuitos electrónicos que incluyen componentes activos, tubos de vacío, transistores, diodos y circuitos integrados, componentes pasivos, inductores y condensadores. En su definición, la corriente eléctrica es un conjunto de eléctricas, electrones que se mueven a través de un conductor. Para que este movimiento se produzca, es necesario que entre los dos extremos exista una unidad de potencial eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo solamente, partículas atómicas. Partículas del átomo, en el mismo número de electrones y protones, indica un átomo neutro. El electrón es el que es alrededor del núcleo, que el núcleo está formado por protones y neutrones. El átomo de un metal
en este caso de magnesio, está el átomo de un no metal, como del flúor, que pierde con facilidad. Esto solamente para darles un ejemplo, no vamos a introducirnos en estas cuestiones de cuánticas, ¿no? Entonces, ¿qué es la fuerza electromotriz? Se denomina fuerza electromotriz, o su abreviatura es FEM o FEM, a la energía de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una inicial entre uno negativo y otro positivo, de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas a través de un circuito. Aquí tenemos un pequeño gráfico, un pequeño dibujo. Circuito A, tenemos el circuito abierto, por tanto no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente a la batería en este caso. En el circuito B, el circuito eléctrico se con resistencia acoplada a través del cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica del polo negativo hacia el polo positivo de la fuente de FEM o batería. Entonces la fuente de fuerza electromotriz. Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energía. Entre los más que podamos entender mejor, las pilas o baterías son las fuentes de FEM más conocidas por nosotros, por todos, ¿no? Desde niños, juguetes, se usan pilas, no sabemos para qué sirven, pero se las usa para que los juguetitos funcionen, ¿no? O sea, los niños no saben. Muy temprana edad ya la gente se acostumbra a utilizar estos dispositivos que suministran energía, que generan energía eléctrica por medios químicos. Las más comunes y corrientes son las de carbón zinc y las alcalinas. Otras no admiten. Las hay también de níquel cadmio, de níquel hidruro metálico y de ion de litio, que son recargables. Los móviles se utilizan como ácido, que emplean como electrodos placas de plomo, y como electrolito ácido sulfúrico mezclado con agua destilada, y esa agua destilada es común en la función. Las máquinas electromecánicas generan energía utilizando medios es el caso de los dínamos y generadores pequeños utilizados en vehículos automotores, eléctricas portátiles y otros, así como los de gran tamaño empleados en las centrales hidráulicas, térmicas y atómicas que suministran a industrias. En este datito que les traigo aquí es un dínamo que funciona con viento. Esto hace girar el cilindro aquí al interior, al girar, al frotar, produce la energía. Las celdas, llamadas también celdas solares, transforman en energía eléctrica la luz natural del sol o de luz artificial que incida sobre esta. Su principal componente es el silicio, uno de los empleos más generalizados en todo el mundo, voltaica, encendido automático de las luces de alumbrado público en las ciudades. Antiguamente era muy caro instalar una red de celdas. Actualmente ya es barato. Mucha gente en sus domicilios usa estas celdas solares, en sus domicilios, en sus quintas, como la aplicación que hay, ¿no? También ya en nuestros municipios van a instalar redes que tengan suministro fotovoltaico. Termopares se componen de dos alambres de diferentes metales unidos por uno de sus, cuando reciben calor, y se unen los dos alambres, se genera una pequeña tensión o voltaje en sus dos extremos libres. Entonces, son varias las formas de producir la fuerza, ¿no? Entonces, el valor de la fuerza electromotriz o diferencia de potencial
coincide con la tensión o voltaje que se manifiesta en un circuito eléctrico cuando no tiene carga conectada y no existe, por tanto, circulación de corriente. La fuerza electromotriz se representa con la letra epsilon, esa E medianada, es una letra griega, y su abreviatura es FEM, F.E.M. Su unidad de medida es el volt. Los textos en alguna literatura, inclusive de los libros que le he dejado como referencia, la tensión o voltaje puede aparecer representada también en letra U. Vamos a usar el Sistema Internacional de medidas para referirnos y vamos a usar el voltio. A menudo vamos a determinar la diferencia potencial entre dos circuitos. Entonces, en este dibujito que les presento aquí, tenemos los puntos A y B de la figura a continuación. Tenemos el punto B abajo y el punto A. Y veo la corriente está circulando en sentido del reloj. ¿Cómo depende del potencial B, subíndice AB, entre los puntos y A? Y aquí vamos a analizar cómo vamos a encontrar esta diferencia potencial. Tenemos los parámetros, tenemos la motriz, tenemos la resistencia interna y tenemos la resistencia externa, R pequeña y R grande. El niño es donde está donde se produce la fuerza electromotriz. Y para hallar sus relaciones, comenzamos en el punto B y recorremos en el sentido contrario del reloj hasta el punto A. Entonces vamos contrario a la corriente, vamos a hacer un análisis. Pasando por R, si la tensión en A y tensión en B son potenciales en A y B respectivamente, tendremos potencial en B será más potencial. Vamos a tener, al expresar el experimento, un aumento de potencial a la resistor compuesta de la corriente. Entonces, reescribimos esta relación en términos de potencial de AB, que es la diferencia potencial entre A y B, como potencial subíndice será igual a potencial en A menos potencial en E, y este potencial va a ser igual a el I, la corriente, por la red, ¿no es cierto? Pensé un poquito de física antes, y la cual nos dice que tiene la magnitud de IR y que el punto A es más positivo que el punto B. Al combinar la última ecuación con la ecuación anterior, nos da que potencial en AB va a ser igual a la electromotriz a la resistencia grande. La resistencia, yo le llamo resistencia grande porque es la resistencia externa a la fuerza, a la electromotriz. La resistencia externa más la resistencia externa de la fuente de la fuerza electromotriz. Para hallar la diferencia potencial entre dos puntos, cualquier circuito, comenzamos en un punto, viajamos por el circuito, sumamos algebraicos cambios encontrados en el potencial. Esta suma algebraica es la diferencia de potencial entre los puntos. Este procedimiento es similar al de calcular la corriente de circuito cerrado, excepto que aquí las diferencias de potencial están sumadas solo en parte del circuito, en todo el circuito. Vamos a recorrer cualquier trayectoria por el circuito entre los dos puntos y se obtendrá el mismo valor de la diferencia potencial porque la independencia de la trayectoria es esencial en nuestro concepto de potencial. Hay una independencia de trayectoria. Podemos ir hacia la derecha como podemos ir hacia la izquierda, como lo vamos a demostrar, pero sí vamos a encontrar el mismo resultado. Esta partecita es teórica, un poco tediosa, pero es importante para que se puedan entender los conceptos. Entonces, la diferencial entre dos puede tener solo un valor. Debemos obtener el mismo resultado para todas las trayectorias que unan estos puntos. Si consideramos dos puntos en la ladera de una cima, la diferencia medida del potencial gravitatorio entre ellos es la misma independientemente de qué trayectoria se sigue uno a otro. O sea, entienden, ¿no? Si tenemos
un recipiente alto y abajo tenemos un receptor, arriba tenemos un acumulador y abajo tenemos un recipiente que va a recibir, independiente de por dónde baje digamos, el agua, el resultado va a llegar al mismo punto independiente de la trayectoria que siga. En la figura de ejemplo, calculamos de nuevo usando la trayectoria que comienza en A. Antes habíamos usado la trayectoria que comenzaba en B. Usamos la trayectoria que comienza en A y vaya en sentido de las manecillas del reloj por la fuente de forma matriz, o sea, viene contra la manecilla del reloj. Esto es equivalente a comenzar en un ejemplo y movernos del punto B, o sea, comenzamos en A y abajo y vamos a tener que B subíndice A más este potencial I por R menos, como tenemos la fuerza electromotriz hacia arriba, la fuerza electromotriz va a ser igual al potencial en B. Entonces, el potencial va a ser igual al potencial en A menos potencial en E, que a su vez va a ser igual a la fuerza menos la corriente por la resistencia. La corriente que circula la resistencia dentro de la fuente de electromotriz. Combinándolas con el mismo resultado. Ya es la diferencia de potencial entre las terminales de la batería. Vemos en la última ecuación que la D subíndice AB es igual a la fuerza electromotriz únicamente si la batería no tiene resistencia interna. O sea, si la batería es igual, su resistencia es igual a cero, el circuito externo está bien, donde R es igual a infinito. Ahora, algunos cuidados que debemos tener con la corriente eléctrica. Mucha gente, a todos, deben existir muy pocas personas en el mundo a las cuales no les ha pasado de alguna manera algún choque eléctrico. Pero sí, lo único que es cierto es que la corriente eléctrica mata. Cuando tiene alto voltaje, alto amperaje, la corriente eléctrica en un humano no solo alcanza 25 miliamperes y más de eso ya puede ocasionar lesiones muy graves, muerte. Entonces, mucho cuidado con la corriente eléctrica. Nosotros que trabajamos, vamos, ustedes, yo por ejemplo ya soy hace 35 años, días en mis actividades laborales se trabaja con corriente. Y hay que, si bien son corrientes bajas, tensiones bajas, en determinados puntos hay tensiones altas y corrientes altas. Y es peligroso. Hay que tener siempre las protecciones adecuadas. Ahora vamos a analizar lo que es la corriente estacionaria. Se denomina corriente eléctrica estacionaria a la corriente eléctrica de forma que la densidad de carga, el ρ, de cada punto del conductor es constante, es decir, que se cumple que la derivada con relación al tiempo, la densidad de cero. Esta corriente se produce de forma que la derivada parcial de la densidad de carga respecto al tiempo es cero en el punto del conductor. Para ella, la ecuación de continuidad tiene la forma de, fíjense que este gradiente multiplicado por el vector corriente, este vector tiene sentido X, Y, Z. Entonces, derivada con relación a X con relación a Z debe ser cero. Entonces, la divergencia de la densidad de corriente es igual a cero. Estas corrientes se producen de forma que la derivada de la densidad de carga respecto al tiempo es cero en todos los puntos de conductor. ¿Qué pasó con aquí? Todas las que se emplean para transportar energía, que son la intensidad constante, corriente continua, como la lentamente variable con el tiempo, entre las que se incluyen las corrientes de 50 o 60 Hz, o sea, las corrientes que usamos, en nuestro caso 50 Hz, son muy aproximadamente corrientes estacionarias, con cargas y movimiento, que es el flujo de corriente. Tenemos que el movimiento de cargas libres ocasiona dos tipos de corriente eléctrica: corriente de convección y corriente de inducción. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre ambas. Corriente de convección. Se presenta corriente que fluye en medio como un líquido o un gas
o el vacío. Un ejemplo es el haz de electrones en una lámpara de descarga o fluorescente. O sea, tubo fluorescente que tenemos en las aulas, por él fluye una corriente de convección. O sea, la convección medio líquido, gaseoso o en el vacío. Ahora, la corriente de conducción requiere de un conductor, el cual se cargará de electrones libres, los cuales suministran la corriente de conducción debido a un campo eléctrico aplicado y no están regidas por la ley. Esta conducción es cuando la corriente fluye a través de un cable o de una resistencia, o en el caso de los focos incandescentes, ¿no? Los foquitos, los que antes eran comunes, que tienen resistencia interna en el vacío para poder producir la luz. Esa también es corriente de conducción. Entonces, los dos tipos que existen no son continuas ni alternas, son conducción y convección. La corriente de convección fluye un conductor, ya sea un metal, ya sea una resistencia, y las de convección son las que fluyen a través de un líquido, un gas o el vacío. La intensidad de corriente es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Este físico es muy común en los laboratorios de universidades en los que se estudia la materia. Su importancia académica se debe a que es uno de los primeros conceptos y el más fundamental de estudios eléctricos. La unidad de tiempo utilizada para la medición de corriente eléctrica a través de determinado, pero conductor, segundo. Por cada segundo de intensidad que se mida, se determina un valor instantáneo de la misma. Ahora vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Su forma vectorial, la ley de Ohm es vector J es igual a sigma que multiplica a eléctrico, donde J es la densidad de corriente o corriente por unidad de área, sigma es la conductividad eléctrica del medio, y el vector E, densidad del campo eléctrico. Esta expresión, tanto vector J como el vector E, o vector densidad de corriente y vector I de campo eléctrico, son vectores, mientras que la conductividad eléctrica, o el sigma, es un escalar. Aunque también se puede enunciar como la densidad de corriente igual al campo eléctrico sobre la resistividad. En este caso, ρ representa la resistividad del medio. Obviamente, la conductividad es el inverso de la resistividad. Entonces, tenemos este ρ es el mismo ρ de la figura de la expresión de la resistencia, donde la resistencia es igual a la longitud del conductor por la sección transversal del mismo. La ecuación anterior es la resistencia en función de su sección transversal y resistencia. En consecuencia, es claro que la resistencia será igual a L, que es la longitud, sigma, que es la resistencia, y S es la sección transversal. Tomando el inverso multiplicativo de ambos, entonces que R será igual a sigma por la sección transversal sobre longitud. Ahora, ¿qué nos dice la ley de Ohm? De Ohm nos dice la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Parece el triángulo de la ley de Ohm, V I R. Esta ecuación que relaciona la intensidad con la tensión y la resistencia de un circuito. Conociendo dos de estas, podemos determinar. La ley de Ohm establece también que la corriente es igual a la tensión pero sobre la resistencia. En este punto conviene recordar que por la corriente a la integral de superficie de la densidad de corriente por el área y que la tensión sería igual a menos la integral de línea del campo eléctrico de la longitud. Consideremos el caso de un conductor cuya resistividad es ρ. Evidentemente la conductividad es la sigma. Se da por entendido de que el material es homogéneo. Siendo así, la densidad de corriente J será la misma expresión S del conductor, además de ser cualquier punto perpendicular a la sección. En este punto, cabe recordar
que el D es el diferencial de S, que es de la sección transversal. La diferencia de la sección S es un vector, es normal a la superficie. Esto significa que tanto la densidad de corriente como el diferencial de la sección transversal tienen la misma, por tanto, corriente, la intensidad de corriente será igual a la densidad de corriente por la integral de superficie, de la integral del transversal. Y eso nos va a dar a la densidad de corriente. Esto nos indica que la intensidad de corriente es la densidad de corriente por el área transversal. Pero si la densidad de corriente es igual a la conductividad por el eléctrico, entonces también la corriente sería igual a sigma por el campo eléctrico por la sección transversal. Por su parte, y de manera análoga, el campo eléctrico uniforme en la longitud del conductor. Además, como corriente es igual a la conductividad por campo eléctrico, es obvio que el campo eléctrico tiene la misma que la densidad de corriente y también que la sección transversal y de la variación del trayecto o del tamaño. En la tensión o el potencial igual al campo eléctrico, como el campo eléctrico va a ser, es homogéneo, es constante, sale de la integral y va a ser igual, el potencial va a ser igual al campo por el conductor. Si ahora multiplicamos y dividimos la expresión de la conductividad por el campo eléctrico por el mismo factor E longitud, su valor no se altera y continúa siendo igual a la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué hace todo esto? Es matemáticamente que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Correcto? Cuando el caso presenta geometría aplicada, frecuentemente es más fácil emplear en su forma vectorial que en la convencional o escalar. Por ejemplo, a veces se presenta la necesidad de calcular que se circula entre tubulares concéntricos, entre los cuales existe un medio cuya conductividad es sigma. Evidentemente, la fórmula R, conductividad por el área, no es aplicable aquí, pues la sección no es constante, a diferencia de un conductor ordinario o un alambre. Vamos a ver la resistividad. Un conductor con baja resistividad permite que la corriente, que los electrones circulen libremente, pero un conductor con alta resistividad evita o obstruye la circulación de estos electrones. La resistencia de un conductor es independiente del voltaje y la corriente. Para un hombre con un corte uniforme, la resistencia está determinada por los siguientes factores: el tipo de material, la longitud, el área transversal y su altura. Entonces, con estos tres valores o parámetros es que los vamos a utilizar para encontrar de ejemplos. Y la resistividad de una sustancia mide su capacidad para oponerse al flujo de la carga eléctrica a través de ella. Un material con conductividad eléctrica alta o conductividad eléctrica baja, eso es eléctrico. Y un material con una resistividad baja o conductividad es un buen conductor. Para un conductor dado a una determinada, se puede calcular a partir de R igual a ρ, que multiplica a L sobre, donde ρ es la constante de proporcionalidad, L es la longitud del conductor y A es el área de la sección. No nos vamos a confundir esta constante de proporcionalidad con la constante proporcional o de Coulomb. Esta constante de proporcionalidad es de la resistividad, es diferente, pero tiene, como lo hemos visto, vamos a volver a repasar. La constante de proporcionalidad ρ es una propiedad del material llamada resistividad y es dada por ρ es igual a la resistencia del conductor por el área de la sección transversal dividido por la longitud. Eso es, la constante proporcional es la resistividad del conductor. La resistividad varía considerablemente de acuerdo con el y
también por cambios de temperatura. La unidad de la resistividad es el ohm por metro. Ohm metro. Entonces, aquí les traigo un cuadrito para que, o sea, no lo vamos a usar porque cuando hay ejercicio yo siempre le doy el valor de la resistividad para ir buscando en las... Al buscar se equivocan en la potencia, pero aquí tenemos los conductores que son metales, aleaciones, semiconductores y cada uno por a temperatura ambiente. Como les decía, ¿no? Para realizar estos siempre se han tomado parámetros de referencia. En este caso, la temperatura ambiente es considerada a 20 grados Celsius. Ejemplo 1. Atención a este tipo de ejemplos que son, digamos, ejemplos tipo que le para resolver un paquete, una batería de ejercicio. Para un alambre de 20 metros de longitud que tiene un diámetro 8 milímetros, tienen sus extremos las terminales de una batería de 1.5 voltios. ¿Cuál es la resistencia? Entonces, la pregunta, la respuesta más aún. Primero sí, ¿qué es lo complicado de esto? Encontrar el transversal del alambre de cobre. Entonces tenemos que área es igual pi por diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el diámetro es 0,8 milímetros. Entonces tenemos que pi por 0,8 por 10 menos 3 milímetros a metro y elevamos al cuadrado y lo dividimos por 4. Este valor nos va a dar el área, va a ser 5,03 por 10 metros cuadrados. O sea, fíjense, es un alambrecito bien delgadito, ¿no? De un milímetro de diámetro, entonces es bien delgadito. Entonces, ahora resolvemos para la resistencia, según la ecuación, es igual a ρ por la longitud sobre el área. Tenemos que resistir del alambre de cobre, si nos vamos a la tabla anterior, vamos a volver a la tabla, el cobre en esta tablita es 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Ahora al ejercicio y colocamos la resistividad 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios metro que multiplica la longitud que son, y dividimos por la sección transversal, el área de la sección transversal que fue encontrada con este cálculo, 5.03 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y tenemos que la resistencia de este alambre de 20 metros, como dice la teoría, ¿no? Son los factores que la resistencia son varios. Y uno de ellos es la sección transversal y la longitud. Entonces, para 20 metros de longitud, la resistencia es 0.684 ohmios. Sencillo, más complicado que son dos cosas. Con las conversiones de milímetros a metro cuadrado, encontrar el área y después usar la calculadora. Ingeniero, Ejemplo 2. Disculpe que le interrumpa, una preguntita puedo hacerle. Claro, claro. En el ejemplo anterior, nosotros vamos a convertir de milímetro a... ¿Sí o sí hay que hacerlo como usted o directamente, no sé, lo podemos poner 8.000, 0,8 por 10 a la menos 3? 0 por 10 a la menos 3. Claro, pero no se confundan, ¿no? 0,8 milímetros, 0.008 metros. Y si lo eleva al cuadrado, va a ser mucho más, todavía más cero, tiene que aumentarle, 2 ceros más. Ajá. No se confundan, muchas veces estamos acostumbrados a querer resolver los ejercicios con una sola milímetros a metro, después hagan los otros cálculos. Si quieren hacerlo todos juntos, se van a equivocar.
Les aseguro, van a tener problemas. Por partes y con calma. Muchas veces al apurarse, en el apuro está la equivocación. ¿Listo? Bueno, gracias. En este otro ejemplo, un pedazo de alambre de cobre con resistividad 1 por 10 a la metro, de 3 metros de largo, tiene una sección transversal de 4 milímetros cuadrados a temperatura ambiente, o sea, a 20 Celsius. ¿Cuál es la resistencia eléctrica de este alambre? Entonces aquí lo que hay que hacer, convertimos primero los milímetros cuadrados a metros. Entonces, milímetros cuadrados es igual a 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Fíjense, tiene que pensar bien las conversiones. Usando la fórmula directa, resistencia igual a resistividad por longitud sobre área de la sección. Valores, tenemos que la resistencia es igual a 12.9 por 10 a la menos 3 ohmios. Parece, ¿no? Pero tienen que tener cuidado adecuadamente la calculadora y así previamente de hacer las conversiones al sistema internacional, unidades básicas. Ahora un ejercicio, si estuviéramos en clase, yo les daba unos minutos para que, pero lo vamos a acompañarlo. Después yo subo este material, ustedes tienen que verlo. Nos dice, un alambre tiene 3 milímetros de diámetro y transversal en su sección transversal y 150 metros de longitud. Su resistencia es de 3 ohmios a 20 grados Celsius. Resistividad, aquí solamente despejamos el valor de la resistividad, convertimos los 3 a metros, ¿no? Tenemos que Rho es resistencia por área sobre longitud, calculamos el área, metro es de 3 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Bueno, aquí se lo pongo directo, ¿no? Pero sí, ustedes tienen que encontrar este valor. Aquí tenemos que convertir los 3 milímetros a metros. Va a ser 3 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, 3 por 10 a la menos 6, que multiplique por 4. Eso nos tiene que dar este valor, 1.4137 por 10 a la menos 7 ohmios metros. No se olvide, el Rho, resistividad, R, resistencia. La resistencia es un valor de ciertos parámetros para encontrar como longitud y sección transversal. En cambio, el Rho es una propiedad intrínseca del material. El material tiene su resistividad ya definida. Ahora vamos a ver una combinación de resistencia, resistividad y conductividad. La resistencia se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. Para los conductores metálicos, la resistencia tiende a aumentar cuando se incrementa la temperatura. Este aumento en la resistencia es proporcional a la inicial y la temperatura. Delta R, que es la variación de la resistencia, va a ser igual a un alfa multiplica la resistencia inicial por la variación de la temperatura. Entonces, delta R es R final menos R inicial. Continuamos y les explicaba que hay una, la variación de la resistencia es igual a R menos R inicial, igual a un alfa, que es una constante que multiplica la resistencia inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. La constante alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia y está dado por la ecuación será igual a la resistencia sobre la resistencia inicial por la variación de la temperatura. Este coeficiente es el cambio de la resistencia por unidad de resistencia. El grado de cambio en la temperatura y sus unidades de medida son los grados inversos, o sea, 1 sobre grados Celsius. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Un alambre de hierro
una resistencia de 200 a 20 grados centígrados. ¿Cuál será su resistencia si se calienta a 80 grados centígrados? Si la constante alfa es igual a 0,051 sobre grados. Entonces aquí podemos, de la variación con relación a la temperatura, reemplazamos los valores, tenemos que la variación será igual a 60. Para obtener una resistencia de grados centígrados. Entonces, reemplazamos los valores y vamos a tener que valor pasar 80, cuando el hierro, el alambre de hierro llegue a 80 grados centígrados, su resistencia será igual a 260 ohms. O sea, la resistencia cuando varía cuando hay una variación de temperatura. Entonces, al calentarlo a 80 grados centígrados, su final será igual a 260 ohmios. Entonces, este ejercicio también practíquenlo bien, y cómo se encuentra esto es de la siguiente manera. Delta R igual a 60. Delta R va a ser igual delta R va a ser igual a resistencia final menos resistencia inicial. Resistencia final va a ser igual a R, que es la variación, que son 60 ohms, más los 200 ohmios de la resistencia inicial, nos da los 260 ohmios de la resistencia final. Estamos haciendo variar la temperatura para aumentar la resistencia del alambre. A medida que aumenta la temperatura, o se calienta la temperatura, se calienta el hierro, aumenta su resistencia. Y aquí en este caso aumenta de 200 a 260 ohmios. Próximo, si la resistencia es de 100 ohmios a 20 grados centígrados y 116 ohmios a 60 grados centígrados, ¿cuál es el coeficiente de temperatura de su resistencia? Es sencillo, ¿no? Coeficiente de la temperatura. Pero primero hacemos los cálculos. La variación de la temperatura es R2 es igual a 116 menos R1 igual a 16. De la temperatura es T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final es 60 grados, temperatura inicial tenemos que es 40. Reemplazamos en la fórmula del coeficiente de temperatura. Es igual a variación de resistencia inicial que multiplica por temperatura. Los valores tenemos que este coeficiente de temperatura para será igual a 4 por 10 a la menos 3 grados Celsius. Les hago recuerdo que todas tienen parámetros de medida, y las unidades. Respuesta, que es 4 por 3, 1 sobre grados Celsius. Alguien le coloca 4 por 10 a la Celsius, la parte de unidades está mal, está bien la parte del valor numérico, entonces la respuesta solo vale la mitad. Les daba 0, pero por cuestiones de pandemia y compañía, les estoy reconociendo la mitad, pero no se olviden, todas las tienen la parte numeral y la parte de unidades. Entonces las dos tienen que estar correctamente colocadas. Ahora hacemos otro ejercicio. Si la resistencia de un alambre de aluminio ambiente, 20 grados Celsius, desde 100 miliohmios, ¿a qué temperatura aumentará su resistencia a 120 miliohmios? Para una temperatura igual a 3.9 por 10 a la menos 3, 1 sobre grados Celsius. Tiene que entrar la pregunta o el enlace de los ejercicios para poder analizar. Primero colocamos
El coeficiente, tenemos que despejar la variación de la temperatura. Entonces tenemos que la variación de la resistencia sobre el coeficiente de temperatura que multiplique a la resistencia inicial. Tenemos que la variación de resistencia es de 100 miliohmios a 100 miliohmios. Primero convertimos los miliohmios a ohmios. Bueno, en este caso, como tenemos los dos, se van a eliminar por causa de que mi miliohmio arriba, no hace falta convertir. Pero sí, nos va a dar que la temperatura final será igual a 71.22 Celsius. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, una pregunta. ¿Por qué no se convertía de miliohmio a ohmio? Porque tenemos arriba ohmio y abajo también miliohmio, entonces ¿cierto? Y va a quedar 1 sobre grado, subir arriba va a quedar grado Celsius. ¿Verdad? Ah, cierto, cierto. ¿Ya? ¿Correcto? Al resolver ejercicios ustedes por su cuenta y solo se van a, por paso, se van a entender mejor estas formulitas que son muy sencillas. Ahora vemos otro parámetro que es la conductividad. La conductividad eléctrica, símbolo es el sigma, es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. La conductividad depende de la estructura molecular del material. Los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con muchos electrones, con vínculos débiles, de su movimiento. La conductividad también depende de otros factores físicos del propio material y de la temperatura. La conductividad es la inversa de o el símbolo ρ. Por la conductividad es igual a 1 sobre resistividad y su unidad es el Siemens sobre metro cuadrado, sobre metro, o el a menos 1 por a la menos 1. Usualmente la magnitud de la conductividad es la proporcionalidad entre el campo eléctrico y densidad de conducción. Entonces aquí tenemos densidad de corriente, va a ser igual, como vimos anteriormente, a la conductividad por el campo eléctrico. Para explicar mejor la conductividad, los metales son conductores. La corriente es transportada por electrones. Los plásticos no son conductores. Los líquidos pueden ser o no ser conductores dependiendo de su composición. En soluciones acuosas, la corriente es transportada iones. Resistencia, conductancia y la ley de Ohm. La red de electrones se mide en ohmios. La conductancia es el inverso de la resistencia. G es 1 sobre R, que es la conductancia. Antes se expresaba en M2, pero totalmente como unidad de conductancia. Según la ley de Ohm, un alambre, potencia de un ohmio, el paso de un amper cuando se le aplica un potentio. Entonces, resistencia es a corriente sobre potencial. Eléctrica a la oposición del flujo de electrones de un conductor. La unidad del sistema internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega, el físico alemán Georg Siemens Ohm. El principio que ahora lleva su nombre. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por la fórmula residual a corriente. Conductancia. La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que ofrece un material cualquiera al paso de la corriente. La conductancia es la potencia. A mayor conductancia, la resistencia disminuye y viceversa. A mayor resistencia, menor conductancia, por lo que ambas son inversamente proporcionales. Entonces, C de conductancia es igual a 1 sobre resistencia. Por otra parte, para fijar bien lo que es la conductividad,
es lo opuesto a la resistividad. La resistividad o resistencia material se representa como, por tanto, su inverso se puede representar matemáticamente por medio de la fórmula siguiente, en la que la letra griega representa la conductividad. Esto queda sellado y sacramentado, los dos términos, la letra Rho y la letra sigma, la resistividad, y la otra representa que es su inverso a la conductividad. Conductancia versus conductividad. La conductividad es una propiedad inherente de los materiales. Conductancia depende de la conductividad y de la geometría del material. De este modo, cualquier pieza de cobre posee la misma conductividad, pero tendrá diferente conductancia para hacer la medida. Matemáticamente hablando, decimos que conductividad igual a distancia de medición sobre el área por la conductancia. Entonces, D es distancia entre los puntos de medición, el área entre los puntos de medición. Unidad de la conductancia es Siemens y unidad de la conductividad es Siemens sobre metro o por metro a la menos 1. Y así por delante. Milisiemens y microsiemens. Resistencia por integración. La ecuación utilizada para hallar la entre dos conductores separados por medio dieléctrico y considerando que pueden ser de forma arbitraria, como se mete en la figura, o sea, pueden ser conductores de... La fórmula básica de la capacitancia puede términos de las cantidades con la siguiente. Capacitancia igual a carga sobre volumen, sobre tensión, donde es igual a la integración de la densidad del campo eléctrico por la variación de la superficie, dividido por la integral de línea del campo eléctrico diferencial del recorrido. Y esto nos va a dar que será igual a la integral de superficie, multiplica a la permitividad del medio material por el campo eléctrico por el diferencial de superficie, dividido por menos la integral de línea eléctrico por el diferencial de la trayectoria. Donde la integral de superficie del numerador se aplica a una superficie que encierra el conductor positivo y la línea del denominador, conductor negativo o potencial menor hasta el positivo potencial mayor. Cuando el medio de la actividad muy pequeña, pero distinta de cero, fluirá una corriente del conductor positivo al negativo y se establecerá en el medio velocidad de corriente. Si la ley de Ohm, la resistencia entre los conductores es dado por R igual al voltaje sobre corriente, y hablamos que el menos la integral de línea del campo eléctrico por el diferencial del recorrido sobre la superficie de la densidad de corriente por la variación de la superficie. Esto a su vez sería igual a menos la integral de línea del campo eléctrico por la variación de la o del recorrido sobre la integral de superficie del campo eléctrico por la variación de la superficie, donde las integrales, variaciones y el ds son las integrables, porque el campo, como es un campo, es constante, entonces salen de la integral y solamente se integra punto a otro para encontrar el área, ¿no? Donde las integrales de superficie y línea se aplican a los mismos S y L de la ecuación de la capacitancia. Luego tenemos que N por C será igual a C sobre G, que será la permitividad de la conductividad. En la ecuación anterior es válida G, directamente de la razón permitividad sobre conductividad, sin tener cálculo. O sea, estos valores nos permiten acortar los cálculos. Nos permiten, ya esto lo vamos a ver con ejercicios prácticos. Y bueno, así, al fin de la primera parte de lo que es corrientes eléctricas, ya entramos en una batería bastante y
de aquí para adelante va a ser un poco más ágil, vamos a tener más práctica. ¿Una pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. En la próxima clase, ya se la unidad 2, ¿no? Y ya les entrego también, no, antes de la próxima clase ya les voy a subir una lista de ejercicios, un banco para que ustedes vayan y vamos a resolviendo. También voy a hablar con el ayudante de pizarra, como le llaman, para pasarle a él los ejercicios a resolver a ustedes. Ingeniero. Listo, perfecto, ingeniero. Bueno, entonces, por hoy concluimos. Adquiero, la universidad está adquiriendo una herramienta de conferencia con licencia para todos los docentes. No se nos esté cortando el Zoom, que se nos corta a cada 40 minutos, y ya vamos a una herramienta que nos va a la clase completa sin interrupciones. Por otro lado, una encuesta en todas las facultades de cómo tomar los exámenes parciales y finales. Hay las dos posiciones de hacerlo o hacerlo presencial. Si son grupos grandes, serán 2, 3 o hasta 4 grupos para que puedan entrar en los ambientes que nos asignen y tener o respetar la debida seguridad que están establecidas, ¿no? Entonces, me mandan mensajes, el auxiliar de pizarra, ya. Muy bien, yo tenía entendido que Salcedo iba a ser el mismo, pero ya está diciendo que no va a ser. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos ese tema. Hasta el viernes yo les doy una respuesta. ¿Listo? En relación a esta encuesta que están haciendo de cómo van a ser los exámenes, entonces nosotros vamos a seguir con nuestra programación del miércoles 23, primer parcial. ¿Algún cambio? Pues lo cambiamos, no hay ningún problema. No vamos a ser rígidos. Y sí, lo que yo quiero es que ustedes tengan la mayor comodidad y flexibilidad para hacer un buen examen. Si es presencial, presencial, si es virtual, virtual, pero que ustedes puedan resolver los ejercicios y avanzar, ¿no? Avanzar y aprender estos temas que son muy importantes para las materias futuras que le vienen, donde los campos eléctricos y magnéticos son de suma importancia en nuestra carrera especialmente, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, dicho esto, y agradeciéndoles por su presencia y participación, los espero el viernes a la misma hora, a las 11:30 de la mañana. Ingeniero. Muchas gracias. Disculpe. Sí. La diapositiva de esta clase y la anterior todavía no la subió a forma. Sí, hubo un ajuste de forma. Han aumentado la capacidad de almacenamiento. Ahora que vienen los exámenes, es por eso que no podía subirla, pero sí ya podría. Allá. Listo, muchas gracias. Hasta el viernes. Chao.